Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está la amada del Señor? Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo, porque trata la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar, bella cosa por mi voz, que mi Dios te viene a hablar. Y voy a hablarle de Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas el larga vida sobre la tierra. Amén. Y con ustedes presento al ministro Miguel León. Abba Padre. Amén. Abba Padre. Abba Padre. La sillita de... Amén. Abba Padre. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia de Dios? Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está hoy tu espíritu? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. ¿De quién? De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién la vino a hablar? Dios. Dios. Por ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, versículo 20 al 22, viene y dice que Dios iba a enviar a su ángel, que estuviera, ojo, oyendo lo que Él decía y haciendo lo que Dios ordenaba. Qué tremendo eso, ¿no? Cómo Dios le hablaba al pueblo de Israel y cómo le decía una y otra y otra y otra vez, mira, obedezcan. Mira, esta es mi palabra, mira, este es mi concepto de vida, mira, este es todo el consejo de Dios. Pero entonces terminaban haciendo todo lo contrario. ¿Y por qué terminaban haciendo todo lo contrario? Bueno, Dios los hizo así en contradicción, para que nosotros pudiéramos entrar en la palestra, para que de los gentiles saliera un pueblo, pero este pueblo sí iba a ser obediente, o sea, contrario a lo que era Israel. Aquel, la niña de sus ojos, y la amada madre iglesia, la esposa del Señor. Usted va comprendiendo quién es usted. Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted no es cualquier cosa. Pero para que nosotros le podamos demostrar al mundo que no somos cualquier cosa, ¿no? El mundo nos va a estar siempre observando. Siempre nos va a estar viendo cómo estamos nosotros, cómo está nuestra relación con el Señor. Sí, así como observan las esposas con los esposos, así de la misma manera el mundo a nosotros nos observa cómo está esta esposa con el Señor. Es fiel, es infiel, lo cuida, está pendiente de él. Así de la misma manera el mundo está pendiente de esta amada. Bueno, estos son la amada madre iglesia del Señor. Mira, los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces están moscas. Y nosotros tenemos que ser esa esposa abnegada por su esposo. Y esa es la única forma que tenemos para demostrarle a Dios su amor. Para demostrarle a Dios que le amamos, ¿qué tenemos que hacer? Apacentar las ovejas del Señor. Y si nosotros apacentamos las ovejas del Señor, le damos paz a las ovejas del Señor, estamos automáticamente obedeciendo a Dios. Recordemos que le decía a Pedro, Pedro, tú me amas. Y entonces por segunda y por tercera vez, a la tercera vez Pedro se entristeció. Si yo sé que él lo sabe todo. Entonces le respondió el Señor, si me amas, apacienta mis ovejas. O sea, darle paz a mis ovejas. Mira qué tremendo. Somos ovejas ¿de quién? Del Señor, nuestro esposo. ¿Usted va comprendiendo? Amén, amén. Por lo cual clamamos. Mira, muy importante, hoy el Señor nos habla de la fe. Se dice de la fe que es poner la confianza en algo. Usted ve en los católicos, apostólicos y romanos le ponen la confianza a una estatua, una estampita, a la crucecita. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo? Entonces, resulta que yo cuando era católico, apostólico y romano, sin nacer en Roma, pasaba por una capilla, por una sinagoga, por un templo construido por manos humanas y yo me presignaba.
¿Me entiendes? De inmediato, cada vez que pasaba por uno me presignaba. Y entonces imagínate tú que por Bellavista hay como 4. Entonces cada vez que pasaba por uno, desde el mercado alto de Jalisco hasta el centro. Entonces me presignaba en cada uno de ellos. Mira la esclavitud en que yo estaba. Hoy soy libre de eso. Alabado sea el Señor por la gracia. Entonces se dice de la fe que es poner la confianza en algo. También se dice que es creer en la existencia de una deidad. Bueno, si nosotros creemos que María es la madre de Dios, imagínate tú, la madre de Dios. O sea, tiene que ser con un poder mayor que el de Dios, porque es la madre de Él, o los padres no tienen más bien potestad sobre los hijos. Entonces imagínate lo grave de la confesión. María es la madre de Dios. No, María no es ninguna madre de Dios. Dios es el creador sobre todas las cosas. Amén. Y solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres, Cristo. Y ahora conocemos que Cristo hombre es el intermediario entre Dios y los hombres. ¿Y cuál es Cristo hombre? El que resucitó de entre los muertos y se metió por dentro de ti. Porque tú eres miembro del cuerpo de Cristo que resucitó de entre los muertos. Mira qué maravilloso eso. La Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿qué esperábamos? El auxilio de Dios, el perdón de Dios, porque todos, sin excepción, nos hemos algún día portado mal. Esa es la verdad. Según la carne no hay justo ni aún uno. Bueno, pero llegó la gracia de Dios. ¿Y qué gracia? Perdón. Perdón. Me vengo a reconciliar contigo, dice Dios. No te voy a ver. De hecho, ese es el nuevo pacto. Lo hemos hablado ya en otras ocasiones. ¿Cuál es el nuevo pacto que hizo Dios con la casa de Israel y la casa de Judá? Y nosotros sinceramente somos descendientes de esas casas. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros llevamos por nuestra vena, por nuestra sangre, la descendencia de nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac y Jacob. Porque si no, no creyéramos en esto. ¿Ves? Fuéramos tal vez ateos, o tal vez le hubiéramos puesto la confianza a Buda o cualquier otro dioses. Pero lo cierto es que esta pasión se nos metió por dentro. Y se nos mete por dentro porque la llevamos en la sangre. El ADN de la descendencia de los benditos y príncipes de Dios lo llevamos nosotros en nuestra vena. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos quiénes somos, de dónde venimos, lo que venimos a hacer y a dónde vamos. Así que, ¿qué esperábamos? La gracia. Gracia es reconciliación con Dios. Eso es gracia. Gracia es perdón. Y ya ha llegado la gracia a nuestra vida. Amén. Yo recibo que sí. Porque si no, no estuviéramos hoy aquí frente a Dios. O no estamos aquí frente a Dios. Dios hoy me vino a visitar. ¿Y dónde está Dios? En vosotros. Se manifiesta en el olor de su fragancia, en su espíritu. Por ahí yo veo congregaciones que empiezan a gritar, a saltar y de pronto hasta convulsionan y dan vueltas en el piso y todo lo demás. Mira, se está moviendo el Espíritu Santo. No, ese no es el Espíritu Santo, ese es un espíritu de confusión. Porque Dios se mueve a través del conocimiento. ¿Ven? Cuando tú tienes conocimiento de Dios, tú hablas en gracia. Y cuando tú hablas en gracia, el olor fragante de tu conocimiento le agrada a Dios. Ahí es donde se mueve el Espíritu Santo de Dios. Y he visto otras congregaciones que gritan, Espíritu Santo, ven a mí. No, eso es un error. Espíritu de error es lo que está ahí. Porque según Gálatas 4:6 y Romanos 5:5, el Espíritu Santo de Dios está en vosotros. ¿Me entiendes? No tienes que llamarlo, no tienes que buscarlo, tienes que despertarlo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbra Cristo. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Muy importante que vamos comprendiendo lo que es la fe, porque hemos estado engañados con el asunto de la fe. Utilizamos la fe con mal fundamento. Así que el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Podemos ver a Dios? En ninguna manera lo podemos ver según el Espíritu. Pero cuando nosotros somos espirituales sí podemos verlo.
¿Ve? Porque los santos estarán en la presencia del Señor. ¿Ve? Entonces, nosotros cuando estamos adquiriendo conocimiento, ese Espíritu Santo de Dios se va fortaleciendo. Como el que va para el gimnasio. Él fortalece su cuerpo terrenal. Nosotros estamos fortaleciendo el cuerpo celestial, lo espiritual, lo que está dentro de cada uno de nosotros. Amén. También se dice en la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Podemos agradar a Dios sin fe? No. Pero, ¿de qué fe está hablando ahí Pablo? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero de qué fe está hablando? De ponerle mi fe a una bruja, a un brujo. De ponerle la fe a la estatua o a la imagen o a la estampita o al rosario. ¿Ah? De ponerle fe a la piedrita. En ninguna manera. Cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, está diciendo que nosotros tenemos que conocer la fe para obedecer esa fe. Y a eso que le vamos a poner nosotros toda la fe, que Dios existe, que Dios nos aconseja y que nosotros tenemos que obedecer a ese consejo. Ahí es donde tenemos que poner la fe. Ahora bien, si nosotros creemos en un Dios vivo, ¿ya será suficiente para agradar a Dios? O sea, solamente con decir, yo creo en Dios, ¿ya es suficiente para agradar a Dios? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Ok, yo creo en Dios y ya, yo estoy diciendo que Dios existe y que creo en Él. ¿Ya será suficiente? No es suficiente. Y muchas personas dicen, ay no, Dios está conmigo. Ustedes piensen lo que ustedes crean. Ustedes crean en lo que ustedes quieran creer. Dios está conmigo porque yo creo en Él. Ya, punto. No te equivocas. Dios en su infinita bondad y misericordia a todos nos va a ayudar. A todos. Porque si no, no hubiera hecho salir el sol para malo y para bueno. ¿Eh? A todos nos va a ayudar. Pero hay un grupo escogido. Dijo, los seleccionó, los apartó, los educó, los adoptó y los educó Él. ¿Para qué? Para que sean a imagen y a semejanza de Él. Ahí entonces es donde entramos nosotros. ¿Quiénes nosotros? ¿Los llamados? No, los escogidos. Porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. No, yo quiero ser uno de los escogidos, bendecidos. ¿Cómo puedo hacer? Presta atención. Porque la fe es ¿por qué? Por el oír. No por el leer. A veces estamos leyendo la Biblia y entonces llega un pedazo donde ya me perdí. Ah, pero Dios nos había mandado por el amado apóstol Pablo diciendo en Romanos capítulo 10 que cómo predicarán si no fueran enviados. O sea que cuando empezamos a oír y a entender por alguien que fue enviado por Dios para explicar, o cualquiera puede llegar en el colegio y ser maestro. Mira el problema que está pasando en Venezuela con los maestros. ¿Puede salir el docente del salón y meter a cualquiera a enseñar a nuestros hijos? No. Porque ese tiempo sería perdido. Y el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Ahora bien, si nosotros creemos en un Dios vivo, no será suficiente que nosotros digamos que ya, por creer en Él ya somos salvos. Pues muchos dicen, ya creer en Dios, ¿será esto suficiente? Claro que no. ¿Y será esto suficiente para agradar a Dios? En ninguna manera. La verdad es que no se puede agradar a Dios con solo decir que creemos en Él. Pues está escrito, mira lo que dice en el libro histórico de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Mi hermano, ¿por qué usted no dice el libro de la carta o evangelio según San Mateo? Bueno, primero es el lío de él, es según él.
¿Ok? Nosotros aquí estamos escudriñando y acomodando lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial para que esto funcione. Porque vemos que desde que Dios expulsó a Adán, al primer Adán del Edén, hasta el día de hoy, ninguno ha podido entrar en el reino de Dios. Aun cuando Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado, aun cuando Cristo dijo, el reino de los cielos ha llegado, y aun cuando el apóstol Pablo dice, yo predico el reino de los cielos. ¿Ves? O sea que Pablo es el que te introduce en el reino de los cielos. El que te manda a pasar al reino de los cielos. Mira cómo dice el Señor. Libro histórico de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Los libros, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son libros históricos. Hablan la historia del Cristo de Nazaret. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¡Wow! No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces vamos a ponernos mosca, porque vamos a ver quién es el que entra en el reino de los cielos. Mire cómo dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que no porque digamos, yo creo en Dios, Dios siempre está conmigo, ya eso nos metió en el reino de los cielos. No. Eso te puede servir como salvación para un momento determinado en la salvación sosa. ¿Ve? En la soteria, entonces necesitamos el conocimiento de la gracia de Dios. Fíjate esto. Dice en el libro histórico de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿El que qué? Ahora, ¿quién tiene la voluntad? Tenemos que buscar quién tiene la voluntad. Entonces, ¿puede entrar un ser humano en el reino de los cielos solo por decir que cree en Dios? En ninguna manera, sino que dice, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entrará en el reino de los cielos. Este es el que puede entrar en el reino de los cielos, el que haga la voluntad de mi Padre. Ahora bien, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos? Nosotros que somos creyentes, nosotros que estamos buscando las cosas de arriba, tenemos que investigar, porque si no estaríamos confundidos, si no estaríamos conforme a la verdad. Y lo cierto es que tienes que buscar la verdad para que la verdad te haga libre. ¿Qué tengo que hacer entonces para buscar quién conoce la voluntad de Dios? Porque nosotros pensamos que es portarse bien. Es lo que nos han enseñado. Pórtate bien. Y ya, esa es la voluntad de Dios, que te portéis bien. No, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es otra, que ya el Señor nos la va a aclarar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para buscar la voluntad de Dios? Escudriño, busco e investigo. ¿Quién conoce la voluntad de Dios? Muchos piensan que es portarse bien. No, nadie puede portarse bien por sí solo, nadie. Porque según la carne no hay justo ni aún uno. Ni el que anda con apariencia de piedad, vestido y dándose golpes de pecho. Mira, tú te estás engañando a ti mismo. Dios no puede ser burlado. Ninguno se va a portar bien según la carne, porque según la carne no hay justo ni aún uno. Es Dios, cuando permanece en nosotros, el que se porta bien. Por eso al Señor le preguntaban, maestro bueno, y él decía, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. O sea que el hombre pudo haber visto, si hubiera tenido el conocimiento que yo tengo hoy, yo le hubiera dicho entonces al Señor, Señor, estoy viendo a Dios en ti.
veo la manifestación de lo bueno, lo puro y lo honesto que se encuentra solo en Dios y que se está manifestando en ti. Ahora tiene que ser de la misma manera en el cuerpo de Cristo, lo cual sois vosotros. ¿Sí me explico? Entonces dice, no crean que es portándose bien y se esfuercen a portarse bien, se esfuercen. No luchen contra la corriente. Hay un método mucho mejor para llegar a ser perfecto. Mira, primero vamos a investigar, escudriño y busco a quién escogió Dios para que me dé a conocer la voluntad de Dios. Mira cómo está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 22, 12 al 15. Hay que prestar atención a estas cosas. Mira esto. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, dice Pablo, escribe Lucas, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y dijo, el Dios de nuestros padres, nótese aquí, el Dios de nuestros padres, ¿cuál es padre? Caifás. No, del Dios de nuestros padres ancestrales, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Mira cómo está hablando Ananías, un hombre piadoso según la ley, como para que los hijos de Israel no digan, esto no lo dijo Dios. Dios no escoge a cualquiera. Escogió a Ananías, un hombre piadoso según la ley, para que diera testimonio de Pablo. Que Pablo había sido escogido por Dios. ¿Para qué? Mira esto, mira. Te ha escogido. ¿Qué hizo Dios con Pablo? ¿Lo llamó o lo escogió? Porque lo llamó cuando se le apareció Cristo camino a Damasco. Y ahí tuvo un llamado. Y cuando entró a Damasco, entonces le mandó a decir, hey, te escogió. Entonces le dice, te ha escogido, ¿a quién? Pablo. Para que conozca su voluntad. Pablo fue escogido para conocer la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. ¿Eh? Para que conozcas su voluntad y veas al justo. ¿Cuál es el justo? A Cristo. Y oigas la voz de su boca, o sea, directamente de Él, no por otro. Porque serás testigo suyo de lo que has visto y oído. Recordemos que en 2 Corintios, en el capítulo 12, versículos 2 y 4, ¿verdad? El apóstol Pablo cuenta cómo fue subido al tercer cielo, al paraíso, donde vio, oyó la voz del Señor, donde se le dijo toda la voluntad de Dios, que nos permite a nosotros también entrar en ese paraíso. ¿Usted va comprendiendo? O sea, miren el error que están la mayoría, si no son todas, las congregaciones, porque a estas cosas no le están prestando atención. Y estas cosas son muy importantes, porque si no, no puedes entrar. Mira cómo dice entonces. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo de lo que has visto y oído. Es el amado apóstol Pablo el escogido para ver, oír y conocer la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Ok, ya tengo a quien conoce la voluntad de Dios, con la que puedo entrar en el reino de los cielos. ¿Qué hago ahora? Me como las 15 cartas de Pablo.
Y entonces me dirán, bendecido, pero ¿cuáles 15? Si resulta que ahí en la Biblia solamente aparecen 14. Y una de ellas, que es la carta a los hebreos, ni siquiera se la quieren dar o admitir que sea de Pablo. Bueno, yo les digo que esos teólogos tienen que estudiar un poquito más. Fíjate esto. Les voy a explicar aquí. Pablo, el apóstol de gracia, en la carta a los Colosenses, escribe de la carta a la Odisea y da la orden. ¿La qué? La orden. Que se lea en todas las iglesias. O sea que nosotros, como somos la iglesia del Señor, tenemos también que leerla. Como está escrito en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, Pablo nos está diciendo, el que tiene que, la voluntad de Dios, que leamos también la carta de la Odisea. Entonces nosotros tenemos que estar moca con eso. ¿Cuántas cartas vamos a leer? ¿Las 14 que están en la Biblia? ¿O metemos la de la Odisea? No, hay que meter la de la Odisea. Esta es la 15 cartas. ¿Dónde la va a conseguir? En internet. Alabado sea el Señor. Y podemos notar que la carta a los hebreos, la firma de Pablo, apóstol de la gracia, está en ella. Cuando habla de Timoteo, el único apóstol que habló de Timoteo era Pablo, nadie más. Entonces los teólogos, los grandes estudiosos dicen, no, esa carta no puede ser de Pablo por la forma en que habla. Mira, Pablo era un versado en la ley. Pablo criado o educado a los pies de Gamaliel. No había otro. Mira, celoso como Pablo, según la ley no había otro. Y para ser celoso en la ley, tienes que conocer muy bien la ley. Tienes que estar papeado en ella. Y Dios no iba a escoger a cualquiera, iba a escoger a uno, bien, que supiera de lo que podía reconvertirle a Israel, que no tenían la razón. Que es lo mismo que hizo Cristo y que ahora termina siendo Pablo imitando a Cristo, y es lo que nosotros estamos haciendo, imitando a Pablo, que imita a Cristo, y por lo tanto nosotros somos imitadores de Dios, como hijos amados de Él. ¿Vamos comprendiendo? Amén. Ahora bien, mira cómo está escrito en Hebreos capítulo 13, 20 al 25, para que confirmemos que la carta a los hebreos sí es de Pablo. Y el Dios de paz, ¿quién hablaba así? Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Cristo bendito, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Quién habla así? Os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. O sea, el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a hacer su voluntad, por la cual llega nuestra santificación, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Haciendo Él en vosotros. No es que nosotros vamos a luchar contra la corriente, me voy a portar bien, y a lo que medio te sacan la piedra, ya gritamos y decimos 4. ¿Me entiendes? Porque solo no te vas a portar bien jamás. Pero con la ayuda de la gracia de Dios, por Dios no voy a hacer esto, por Dios voy a dejar de hacer aquello, por Dios, y vamos condenando en nuestra carne mortal todas esas vagancias de los deseos terrenales. ¿Ven? Que lo único que nos hacen es traer problemas, decepciones, tristezas. Eso es lo que nos hace nuestros deseos y pasiones terrenales. Mas Dios nos vino a salvar a través del conocimiento de su gracia y a decirnos, mira, hey, moca, tú vales mucho. Controla esa ira, controla el enojo, desecha esos deseos de la carne. Haz que yo more en ti.
Y cuando nosotros agarramos y nos ponemos y nos activamos en escudriñar, buscar e indagar y conocer la voluntad de Dios, entonces ya nosotros empezamos a ir por el buen camino del Señor. ¿Vamos comprendiendo? Entonces dice Pablo, os haga acto el Señor Dios Todopoderoso en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. ¿Haciendo quién? Él en vosotros. Lo que es agradable delante de Él. Por Cristo Señor nuestro, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación. ¿Esta palabra te está exhortando? Sí. Pablo dice, os ruego, hermanos, que la soportéis. Pues os he escrito brevemente, sabed que está en libertad nuestro amado hermano Timoteo. Dice ahí tu Biblia, Timoteo. Amén. Con el cual si viniera pronto, iré a veros. O sea que estaba esperando a Timoteo para ir a que los hebreos a verlos. Saludad a todos vuestros ministros y a todos los santos, los de Italia, os saluda. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? En Italia. Estaba en Roma. En aquella casa alquilada que tuvo durante 2 años antes de ser decapitado. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Esta firma es de Pablo. Hermano, pero es que en Apocalipsis también firma igual. Claro, firma igual porque ya Juan es muy probable que se había estado leyendo las cartas de Pablo. Porque Juan murió en el año 100, mientras que Pablo estaba por allá entre los años 65. Ya vamos comprendiendo. Por eso le tomó la firma y firma igual. La gracia y la paz del Señor esté con vosotros. Porque Pablo termina así en todas sus cartas. Y primero fueron las cartas de Pablo que la carta de Juan, de Apocalipsis. ¿Ven? Entonces, ¿de quién es la carta a los hebreos? Pablo. De Pablo, apóstol de gracia. Amén. Así que, de mi amado apóstol Pablo, sus 15 cartas leo. ¿Por qué es importante conocer esto? Para que podamos conocer la voluntad de Dios, sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Mira, el Papa con todo su dinero y con todos los estudios que ha tenido, no puede entrar en el reino de los cielos. Vértale, Miguel, pero ¿cómo vos le vas a prohibir la entrada al Papa, chico? ¿Quién eres tú? No, yo no se la estoy prohibiendo. El Papa se la está prohibiendo a sí mismo. Porque si yo enseño a adorar imágenes y la Sagrada Escritura me dice a mí en Éxodo capítulo 20 que no debo adorar imágenes, entonces resulta que yo estoy en contra de la voluntad de Dios. Y los que están en contra de la voluntad de Dios y no hacen la voluntad de Dios, no entran en el reino de los cielos. Y me dirán, Señor, Señor, por ti hice milagros. Señor, Señor, yo he predicado en tu nombre. Señor, Señor, yo por ti saqué demonios. Y yo les declararé, dice el Señor, no los conozco, hacedores de maldad. Libro histórico de Mateo, capítulo 7, 21 al 23. ¿Sí vamos comprendiendo? Por eso es que nosotros tenemos que analizar que para entrar en el reino de los cielos no es el religioso. No es el religioso. Es tener la convicción de que Dios existe y de que si lo recibimos como papá, tenemos que obedecerlo. No es lo que nos da la gana a nosotros, es lo que Dios nos dice que sea. Y ese es el problema grave que ha tenido el ser humano, que por su propia concupiscencia siempre ha hecho lo que ha querido y no la voluntad de Dios. Aquí no vamos a hacer así. Aquí vamos a hacer la voluntad de Dios. Venimos cada sábado a estudiar la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no entre por aquí, no salga por aquí, en ninguna manera. Para hacerla. Muchos son llamados, pero estoy convencido que aunque sea 8 como entraron en el arca, serán escogidos. No estoy diciendo que yo esté entre los 8. Estoy diciendo
que se están preparando a esos escogidos para alabar a Dios. Porque Dios quiere que los verdaderos adoradores le adoren. El Señor le dijo a la samaritana una vez. La samaritana le dijo, ustedes los judíos dicen que solamente en Israel, en Jerusalén, se adora a Dios. Y la respuesta divina del Señor le dijo, vendrá un momento en que ni en Israel, ni en aquel pozo de Samaria se adorará verdaderamente a Dios, sino que en el corazón de cada ser humano, en cualquier parte del mundo que esté, con alabanza, con conocimiento, conociendo la voluntad de Dios, podrá alabar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Eh? Por eso esto llega a todas las naciones. Mi hermano, tenemos que ir hasta allá, hasta la vereda, porque allá donde está Dios, mira, cuando te digan por ahí, aquí es donde está Dios, usted corra de ahí. Porque Dios está en vosotros, en vuestro corazón, en cualquier parte donde tú estés, ahí está Dios. Pero el conocimiento de la gracia de Dios sale de acá. Porque así Dios lo ha establecido. Y dice, y todas las naciones vendrán a la luz de ella. Y luz es conocimiento. ¿Eh? Por eso estamos despertando al espíritu que duerme. Así que, muy importante. ¿Por qué es importante entonces conocer la voluntad de Dios? Porque sin ella no entramos en el reino de los cielos. ¿Qué vamos a hacer ahora que conocemos quién tiene la voluntad de Dios? Comernos las 15 cartas de Pablo, papiarnos de conocimiento para entrar a la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? Mira lo que dice en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hay que notar aquí algo muy importante, que mucha gente no se da cuenta. Aún los pastores, curas, sacerdotes no se han dado cuenta. El evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas y el evangelio según San Juan, dice según ellos. Pero Romanos 1:1 dice Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, o sea, enviado para el evangelio de Dios. No dice según San Pablo. Entonces, este evangelio es de Dios. El evangelio que predica el amado apóstol Pablo. Ahora, nosotros ya entendemos por concepto que evangelio significa buenas nuevas. Las buenas noticias que nos trae Pablo en toda la voluntad de Dios. Ojo aquí, ya escudriñamos, conseguimos quién conoce la voluntad de Dios. ¿Quién la conoce? Que no se le olvide. Por eso lo estoy repitiendo. Recuerden que el Señor siempre nos enseñó a decir, de hecho te digo. ¿Ve? Sin la que nadie puede entrar en el reino de los cielos. Este es Pablo, el apóstol de gracia. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer con el evangelio de las buenas nuevas de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, Pablo nos lo dice. Obedecerlo. Mira cómo dice ahí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 5. Por Cristo, ¿verdad? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado por Cristo para la obediencia a la fe. O sea que la fe no es cualquier cosa. La fe no es arrodillarse solamente delante de lo que estamos creyendo. No. La fe hay que obedecerla. Yo creo que el Dios Todopoderoso, Dios viviente, invisible e inmortal, está en mi vida. Lo recibo como mi Padre Celestial, es mi creador. Ok, si yo estoy creyendo en eso, entonces yo tengo que obedecer su consejo. Como dicen por ahí, el que toma el consejo llega a viejo. ¿Eh?
Por eso es importante un buen consejo. Pero a veces terminamos agarrando el mal consejo. No, aquí Dios nos trae buen consejo para nuestra prosperidad física, o sea, salud, económica, moral y espiritual. Para eso Dios nos está reuniendo. Hermano, si yo vengo voy a ser multimillonario. ¿Y para qué quiere ser multimillonario? Usted no ve que están persiguiendo a los que tienen mucho cobre para matarlos. Pero si usted es consciente que con lo que usted tenga es suficiente y está viviendo bien, porque el problema es el siguiente, y no nos hemos dado cuenta, pero naturalmente somos así. Si tuviéramos todo el oro de la tierra y todos los bienes que hay en la tierra, entonces quisiéramos comprar el planeta Marte. O quisiera mudarnos para Júpiter. Porque siempre, aunque tengas todo el dinero del mundo, siempre te va a hacer falta algo. ¿No se han dado cuenta de eso? Por eso Pablo aprendió, no es que ya él lo sabía, pero él aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación. Aprendió a tener abundancia cuando estaba en aquel pura sangre montado y todos los soldados venían a pie y él iba en un pura sangre, camino a Damasco, cuando el Señor lo tumbó del caballo. ¿Ah? Él aprendió a vivir con abundancia, pero cuando conoció al Señor y el Señor lo hizo padecer por el Evangelio, entonces aprendió también a vivir en la escasez. Y aprendió sobre todo a que todo lo podía con Cristo que lo fortalecía. Porque ¿quién fortalece nuestras debilidades sino la consolación que tenemos por las Escrituras y la palabra de Dios? Así que, mira cómo dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Esto que dice Pablo, todo el consejo de Dios, la voluntad de Dios, tú y yo tenemos que obedecerla. Y de eso vamos a ir hablando toda la semana, porque nos vamos a papiar hasta ser imitadores de Dios. Vamos a tener un conocimiento pleno hasta ser perfectos en Cristo, Señor nuestro. Amén. Cuando en la universidad un alumno falta, ¿estará preparado para la prueba? No está preparado. ¿Por qué? Porque tuvo mucha inasistencia. Si aquí nosotros estamos buscando, escudriñando, nos metemos en YouTube, buscamos los videos, si estamos en la casa, si estamos aquí, estamos oyendo, si estamos siempre anotando, entonces vamos a estar bien papeados para la prueba final. Y es muy probable que los que estén bien papeados, esos son los que van a pasar la prueba. Porque hay una gran recompensa. Porque Dios es galardón de los que le buscan, ¿o no es así? Y mira la gran recompensa que dice Dios. El que habite bajo el abrigo del Altísimo. Eso no se ha cumplido hasta el día de hoy. Y more bajo la sombra del Omnipotente. Y dirá Dios, esperanza y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Ninguna saeta llegará a su casa, ni ninguna plaga. Y casa es cuerpo. Esa persona va a ser muy bienaventurada. Por eso es importante estudiar aquí. Por eso es importante cumplir con el deber que Dios nos está diciendo en su voluntad. Eso es obedecer la fe. Así que este evangelio o consejo de buenas noticias es para obedecerla. Y obedeciendo a Dios mediante su evangelio, le mostramos a Dios nuestra fe. ¿Usted está entendiendo cómo se demuestra la fe? Mira cómo está escrito en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La gente está pensando que al leer esto, no, yo tengo fe, yo creo en Dios. Ya, se ganó el galardón. No. Es poner la fe al consejo de Dios. Ahí es donde tú le estás creyendo a Dios. No creyendo en Dios, sino creyendo a Dios. Mira la diferencia. Una cosa es creer en Dios y todos creen en Dios. Pero otra cosa es creerle a Dios. Amén, lo recibo. Y ahí es donde está la verdadera fe. En la obediencia a creerle a Dios que nos aconseja y que debemos nosotros hacer lo que Él nos manda. ¿Los mandará Dios a quitarle la vida a sus hijos? No. En ninguna manera. Eso se lo hizo con Abraham para probar y no le permitió hacerlo. Así que Dios no quiere nada malo para nosotros. Es el amado apóstol Pablo, ¿quién? Pablo. Quien trae todo el consejo de Dios. Allí conoces su voluntad y con ella podemos entrar a través de la obediencia al reino de los cielos, como está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 20, versículo 27. Porque, dice el amado apóstol Pablo y escribe el amado apóstol Lucas, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo tampoco. Pablo no rehuyó escribir todo el consejo de Dios. Yo aquí se lo estoy anunciando. ¿Usted va comprendiendo? Vamos a ver. Muy importante. Ok, entonces, Dios nos envió todo su consejo para desecharlo o para cumplirlo. Para cumplirlo. Yo lo recibo. Que conste en acta que ustedes respondieron para cumplirlo, ¿verdad? Amén. Vamos a ver. No es que yo aquí estoy obligando a nadie a que... ¿Ven? ¿O no creemos que Dios y sus santos ángeles están hoy aquí? Amén. Amén, lo recibo. Ah. Pues si no obedecemos el consejo de la voluntad de Dios, no entramos en el reino de los cielos, el cual es el reino de nuestro Señor Cristo bendito. Pues recordemos que nuestro Señor Cristo bendito solo toma como familia al que oye y hace la voluntad de nuestro Dios. Mira, la gente tiene un pelón grande. Yo tuve ese pelón durante mucho tiempo. Analicemos bien esta parte acá. Libro histórico de Lucas, capítulo 8, 20 y 21. Libro histórico de Lucas, capítulo 8, 20 y 21. Y llegó un hombre y le avisó al Señor diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, ¿él quién? El Señor. Vino y respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Cuáles son la madre del Nazareno? Esa es la voluntad de Dios. La amada Madre Iglesia del Señor. Amén. Por eso se le llama la amada Madre Iglesia. ¿Y cuáles son sus hermanos? Los que oyen y hacen la voluntad de Dios. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 10 versículo 25? No dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Ah, pero resulta que está uno en Estados Unidos, bendecido, ¿y cómo hago yo? Usted agarra cada sábado e invita a sus familiares y amigos a su casa. Les prepara ahí un humilde banquete, un pan con un juguito, un refrigerio, y entonces usted lo comparte con sus hermanos de lo que Dios le ha prosperado durante estos 6 días de trabajo de domingo a viernes.
Y el día sábado usted lo comparte con sus hermanos, compartiendo también la gracia del Señor. Y usted le dice a todo el que llega y a todo el que pasa, alabado sea el Dios Todopoderoso y Eterno que ha proveído su casa. Y usted comparte su pan con los hermanos. ¿Qué le parece? Estés en China, estés en Rusia o estés en Venezuela. ¿Ve? Eso es lo que agrada al Señor, no dejar de congregarse. Pero muchos aún de los que están cerca, entonces dejan de venir y tampoco lo hacen en su casa. Bueno, cometemos el error de no hacer la voluntad de Dios. Y no hacer la voluntad de Dios no nos permite estar en su reino. No está su reino aquí entre nosotros. Y Él nos protege, nos cuida y nos libra del mal. Nos provee y nos multiplica. Nos llena de gracia y de verdad. Y nos llena de salud. Usted va comprendiendo. Amén. Es muy importante recordar que el primer Adán fue expulsado del Edén de Dios. ¿Por qué lo expulsó Dios? Por desobediente. Por desobediente. ¿Eh? Entonces aquí el asunto es ser obediente. ¿Pero a qué voy a obedecer? A portarme bien. Si el mismo apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que quiero no hago, sino el mal que aborrezco termino haciendo. Y eso nos pasa a todos. Así que Dios envió su gracia para que por su consejo nosotros, tomando el consejo de Dios, cambien nuestra vida. ¿Me entiendes? Y vivamos en paz y la gracia del Señor, que no la da como la da el mundo. Es el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? El cual es Cristo, nos introduce en el reino de Dios por medio de la obediencia a la fe en todas las naciones. Queridos hermanos, comprendamos que para Dios lo más importante del ser humano es el corazón dispuesto a la obediencia a esta fe. Por amor a nosotros, dejó todo su consejo para que los escogidos puedan conocer su voluntad, que llega a nuestras vidas a través del conocimiento de la gracia de Dios y poder entrar en su reino. Como está escrito, buscad primero el reino de los cielos y las demás cosas llegarán por añadidura. No tienes que buscar las demás cosas. Busca primero el reino de los cielos. Las demás cosas vendrán por añadidura. A veces pensamos que la fe es complicada. No, la fe no es complicada. Es simple, lo que no la entendíamos. Al comprender la fe, cada día va a ser mucho más fácil. No hablamos de juicio eterno, de males ni de desgracia, pues ya no existe el infierno. Estamos creyendo en gracia. Por el poder que Dios me ha conferido como ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Yo lo declaro con una moral intachable. Declaro que el Espíritu Santo de Dios en cada uno de vosotros está despierto. Y recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que eres la Virgen pura del Señor. Así que como Pablo los presenta como una Virgen pura, yo de la misma manera. ¿De cuántas maneras? Porque aquí no se ve al hombre según la carne, sino según el Espíritu. Ahora bien, cumpliendo lo dicho por el Señor, nuestro Señor Cristo bendito, según el amado apóstol Pablo en el libro histórico de Hechos 20:35, y escribe Lucas, que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor. Más bienaventurado es dar que recibir. Mi bendecida esposa ya colocó ahí la siembra de la amada, que también unos hermanos que enviaron. Gracias a Dios por todos ustedes, que el Señor mi Dios abra las puertas y ventanas de los cielos y le derrame a todos ustedes hasta que sobreabunde y aumente así los frutos de vuestra justicia. Que la mano de Dios esté sobre cada uno y el ángel de Dios acampe a su lado.
También está escrito en 1 Corintios, capítulo 16, 1 al 3. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros. ¿Dónde está Eloy Miguel y Miguel Daniel? Ahí está todo. Cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté puesta de generosidad y no de exigencia nuestra. Dale el dedo. ¿A quién le va a dar él? No importa. Es por una sola, se lo van a dar todos a una sola persona. ¿Qué pasó, papi? Bueno. Papi, ¿qué pasó? Ay, en nombre de los tres. Papi, ¿qué Amén. pasó? Ya se lo están entregando ahí. Qué bien. Abba Padre. Cumpliendo así lo dicho por nuestro Señor Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. A ver. Amén. Amén, amén. Mira, muy importante. Usted, donde quiera que usted esté, cada primer día de la semana usted ponga algo aparte. Y el sábado, cuando Dios llegue, no se recojan ofrendas y estén puestas de generosidad y no de exigencia nuestra. Usted lo puede hacer en cualquier parte del mundo. Y si quiere sembrarle a esta congregación para los santos, también lo puede hacer. Se comunica conmigo por el 0424-671-7553 y nosotros le hacemos llegar a nuestros hermanos toda su colaboración y la gracia que el Señor ha derramado en vuestros corazones, por las cuales los santos darán gracias a Dios. Gracias a Dios por todos aquellos que han sembrado en esta congregación. Todos nosotros debemos estar en constante oración por todos los hermanos que están en eminencia. Amén. Con los frutos de mis labios. A mi Señor. Al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo nuestro pastor, que nos guía con su amor, para que brille en nosotros Esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Dios Hijo y Salvador. Hoy aclamo a Padre, al Hijo el Redentor. unidos y abrazaditos, Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos. llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo. Al Espíritu Santo también, lo que somos unos solitos, porque somos todos seres. Abba Padre, Abba Padre, hoy aclamo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Tengo un abogado que me defiende, que nunca está ocupado, siempre me atiende, que nunca tiene un caso, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama.